Cuando piensas en Game of Thrones, probablemente se te viene a la mente intrigas palaciegas, dragones volando por los cielos y guerras por el trono de hierro. Pero el Caballero de los Siete Reinos te dice algo totalmente distinto desde su propia naturaleza, ya que no es una serie sobre el trono, sino que es una serie sobre cómo se forja una leyenda desde abajo. Esta primera temporada, que se acaba de estrenar en HBO Max, adapta la novela corta de Hedge Knight, primera de las historias Dunk y Egg de, por supuesto, George R.R. Martin, situándose casi un siglo antes de Game of Thrones y no demasiado lejos de la caída de los dragones en la historia de Westeros. Así que ponte cómodo en el sofá, que te lo cuento todo sin ningún tipo de spoiler. Pero antes de comenzar, déjate un like, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada sobre el mundo del cine, las series y los videojuegos. Ahora sí, arrancamos. A diferencia de La Casa del Dragón o la serie original, ¿no?, de Juego de Tronos, Game of Thrones, el Caballero de los Siete Reinos no se centra en tronos inalcanzables, ambiciones dinásticas desmedidas o guerras continentales. En cambio, la trama gira en torno a un caballero andante de orígenes humildes, Ser Duncan el Alto, y su joven escudero Egg, que en realidad es el príncipe Aegon Targaryen totalmente disfrazado. Y esto es un punto fundamental, ya que no vemos Westeros desde la cúspide del poder, sino desde los caminos, las posadas y las aventuras que forjan carácter lejos del palacio. Y ese cambio de escala narrativo es esencial para entender por qué esta serie se siente totalmente diferente, incluso si comparte universo con otras producciones de la franquicia. Pero para hablar de esta serie hay que hablar un poco de los personajes que están dentro de este universo. Y es que lo primero que me llamó la atención fue la forma en que se construyen los personajes principales. En primer lugar, Ser Duncan el Alto es un caballero sin linaje aristocrático, casi incómodo entre la nobleza, que persigue el honor más que el poder. Y por su parte, Egg, o el príncipe Aegon V, aunque es un príncipe Targaryen, su disfraz como escudero lo pone en una situación de aprendizaje continuo, aprendizaje interesante. Este dúo no es uno de grandes señores o de reyes del trono, sino de dos hombres que se encuentran en el margen de lo grande y lo legendario, y lo que me atrapó al ver cómo interactúan es que la serie no escribe héroes perfectos, sino héroes cotidianos enfrentados a un mundo cruel y a su propia ingenuidad. Y este enfoque creo que es casi inédito en una saga que suele poner frente a nosotros personajes ambiciosos o moralmente grises, como los Lannister, por ejemplo, o los Targaryen, y cambia por completo la dinámica emocional del relato. Y otra sorpresa muy interesante aquí también es el tono general de la serie, ya que no hay dragones ni guerras épicas en cada episodio, sino que en su lugar hay caminatas interminables por caminos polvorientos, conversaciones frente a una hoguera, peleas de bar con consecuencias muy reales que la verdad es que son bastante graciosas, y lecciones de vida mucho más que conspiraciones palaciegas. Y esto hace que desde los primeros minutos viéndola sientas que Westeros es un lugar vivo antes de los grandes eventos que todos conocemos, que sus historias también pueden ser humanas, sencillas y a veces más cercanas a nosotros. No es una historia menor, eso lo quiero dejar muy claro, porque sí que he visto en redes sociales que se ha comentado un poco todo esto, simplemente que es mucho menos grandiosa en escala, pero también mucho más grande en corazón, al menos bajo mi punto de vista. Y eso me lleva a comentar una de las decisiones narrativas más arriesgadas de esta temporada, que es que no empuja inmediatamente a grandes eventos políticos o mágicos, sino que en cambio la serie apuesta por aventuras episódicas, encuentros con personajes pintorescos y pruebas personales de coraje y de honor. Y esto creo que puede llegar a parecer lento, incluso demasiado un slice of life para algunos fans de Juego de Tronos, pero lo que hace básicamente es recordar que este mundo no solo está hecho de tronos, sino que está hecho de caminos, de juramentos y de héroes que no buscan gloria, sino sentido en sí. Pero hablemos un poco del tono visual, que es algo también que me sorprendió, ¿no? Porque es algo que noté desde el tráiler prácticamente, ¿no? Que esta serie se ve mucho más luminosa, mucho más clara que la saga original, donde todo parecía un poco más sombrío, un poco más plomizo. Y en este caso los colores, la luz y la cinematografía reflejan la sencillez de la vida fuera de los grandes palacios, la frescura del paisaje rural, que la verdad son preciosos, y las tensiones humanas sin ningún tipo de dramatismo exagerado, creando así una sensación de apertura
apertura narrativa, humanidad cruda y realismo que, bajo mi punto de vista, es bastante familiar en todo el género, pero que en sí rara vez se ve en franquicias fantásticas de gran envergadura, de gran escala. Pero si eres fan de las novelas de George R.R. Martin, déjame comentarte si esta adaptación merece la pena o no, ya que aunque la serie se base en las novelas de Tales of Dunk and Egg de George R.R. Martin, no intenta copiar escena por escena, y eso lo quiero dejar claro, sino que en cambio lo que hace es mantenerse fiel a la esencia de los libros, con ese tema del honor, la lealtad, la amistad, el crecimiento, pero al mismo tiempo adapta la narrativa a un formato visual más moderno, con más ritmo y tensiones que funcionan bien para la televisión. Y también, como añadido, os diré que el propio George R.R. Martin ha alabado esta adaptación, diciendo que es tan fiel como un hombre razonable podría esperar. Todos conocemos al bueno de Martin, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que esta adaptación a mí me ha dejado muy contento, porque esto, a la vez de contentarnos un poco a los que somos algo más fans de la lectura, lo que hace es abrir las puertas para que la historia sea un poco más accesible a esas personas que no conocen de nada los libros. Así que de verdad, como adaptación, por mí, chapó. Ahora bien, hablemos de una de las cosas que ha generado mucha crítica, y es que una de las cosas que ha generado más debate antes del estreno en sí, ¿no?, en redes sociales y demás, es el formato de los episodios. Es decir, a diferencia de las largas horas habituales de Juego de Tronos, ¿no?, 1 hora, 1:10, 50 y pico, no sé qué, o La Casa del Dragón, que más o menos es lo mismo, esta primera temporada se compone de 6 episodios de aproximadamente 30 minutos de duración cada uno. Y esto ha generado mucha opinión dividida entre los fans, ya que algunos lo ven como una innovación ligera y fácil de digerir, y otros lo consideran directamente insuficiente para un relato ambientado en Westeros. Y ahora vengo yo a dar mi opinión tras haberla visto. Creo que esta lección refuerza muchísimo el tono íntimo y la sencillez narrativa. También creo que hace que cada capítulo funcione como una gran historia corta, y también creo que permite que la serie se sienta como un viaje y no como un evento épico, que creo que de verdad debería haber un poco de cambio también, ¿no? Está bien tener un poco más de diversidad en este punto. Así que yo, de verdad, que estoy de acuerdo con la duración, porque no le he sentido que le falte algo ni nada. Y es que aunque esta temporada es más ligera en escala, no se libera de las grandes temáticas del mundo de Canción de Hielo y Fuego. Ya sabéis, el honor con la ambición, la lealtad con el interés personal y la fuerza física versus la fuerza moral. Y estos dilemas no solo aportan tensión dramática, sino que ligan la historia del caballero y su escudero con el corazón de la saga principal. Lo que ves en Dunk y Egg, las pruebas, las decisiones, la lealtad, son los cimientos de lo que más tarde sería leyenda en los 7 reinos. Pero venga, vayamos a conocer lo que funciona en El Caballero de los 7 reinos. Pues bueno, en primer lugar, los personajes auténticamente humanos, el ritmo narrativo fresco y bien dosificado, una ambientación que, como he dicho, se siente muy viva y diferente, la adaptación tan fiel al espíritu del libro, y por último, el tono que amplía la franquicia hacia territorios totalmente nuevos. ¿Y lo malo? Pues bueno, en esta ocasión la verdad es que no tengo nada malo que decir, porque sí que es verdad que me ha gustado todo al completo. O sea, no es perfecta, ¿no? Creo que la duración de los episodios pues debe haber sido un poco más extensa en algunos puntos, pero en general me he sentido muy satisfecho y muy contento. Pero claro, también después de decir esto, algunos os estaréis preguntando si realmente esta serie tiene impacto en la franquicia. Y es que lo más fascinante del Caballero de los 7 Reinos es que expande el universo de Juego de Tronos con una perspectiva diferente, no desde el trono, sino desde la humildad del camino. Y esto es muy importante porque creo que rompe el patrón de grandes eventos para explorar la raíz del heroísmo. También nos recuerda a otro punto, que las leyendas que vemos en los cuentos de Westeros nacen de historias totalmente sencillas, y también nos permite comprender mejor cómo se construyen los mitos antes de que lleguen los dragones y las guerras masivas. Y es que en un mundo donde toda franquicia se siente obligada a escalar siempre mucho más allá, esta serie demuestra que a veces lo más profundo viene desde abajo, no desde arriba. El Caballero de los 7 Reinos Season 1 no es simplemente una precuela, es una invitación a ver Westeros desde otro punto de vista, desde otro ángulo. Es una oda también a las historias de amistad y de honor, y una reafirmación también de que las leyendas, incluso mundos fantásticos, comienzan con pasos humildes en caminos polvorientos. Totalmente recomendable. Pero hasta aquí el vídeo de hoy. Yo soy No Solo Cine y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! No, I don't take shit.